Ah, bien, buenas tardes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Como acaba de decir Javier, vamos, si recuerdo bien, a la quinta sesión, ¿no? De nuestro seminario sobre poscolonialismos y demás. Y bien, yo creo que vamos adentrándonos progresivamente en todo este pensamiento decolonial, en las epistemologías del sur y en todas estas reflexiones que vamos haciendo en voz alta y compartiendo entre unos y otros relativos a todo lo que supone ese pensamiento en torno al colonialismo, a lo postcolonial, al anticolonialismo, al pensamiento decolonial, como algo que es fundamental tener en cuenta y hacerlo fructificar y continuar esa línea de pensamiento en nuestras realidades actuales, ¿no? Bien, tenía interés en adentrarnos en la obra de estos tres autores que aparecen en el programa y que considero que son fundamentales, tan fundamentales que efectivamente pienso que debían de ser tenidos mucho más en cuenta en lo que es el pensamiento europeo, la filosofía que se hace en Europa o en el norte en general, ¿no? Hablo de Aimé Césaire, de Frantz Fanon y luego de nuestro autor contemporáneo, coetáneo nuestro, que es Achille Mbembe. Bien, son tres autores de un pensamiento, bueno, que arranca, como acaba de decir Javier también, de ese mundo antillano del Caribe, de la Martinica concretamente. Césaire y Fanon son de la isla de la Martinica, colonia francesa, luego departamento, pero que no por ser departamento deja de padecer una relación colonial como ellos mismos pusieron de relieve una y otra vez. Su obra, la de los dos, es una obra que se desplegó sobre todo en los años 50, que en fin se prolongó en décadas posteriores, pero ya entonces tuvo mucho impacto en un momento muy singular después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se iniciaban procesos de descolonización, a veces con luchas anticoloniales muy fuertes, y desde ahí elaboraron pues todo un pensamiento muy crítico con el racismo, con el colonialismo, no como un mero reverso de la modernidad, sino como algo que ha sido troncal en la modernidad europea. Y en ese sentido, pues es desde ese mismo tronco donde la modernidad europea, o si se quiere, la civilización occidental, se contradice a sí misma en los hechos e incluso en el discurso. Y desde ahí reivindicaron, bueno, pues toda una manera de afrontar ese racismo, de afrontar el colonialismo y de intentar nuevos caminos de emancipación, de solidaridad, o como acaba diciendo luego, al cabo de décadas, aquí le Membe, pues un nuevo camino para el crecimiento en humanidad. El planteamiento de los tres es muy sugerente y, bueno, mi intención ahora es hacer un recorrido que desde los dos primeros nos haga desembocar en el tercero. Y en el tercero, no solo en su obra acerca de la necropolítica, que fue una obra, en fin, que le dio un reconocimiento especial por lo que en ella plantea, sino en otra obra que a su vez considero fundamental, que es Crítica de la razón negra, donde acomete pues una crítica en profundidad del racismo y del colonialismo que sigue perdurando. Bien, empiezo con el primero, con Aimé Césaire. Aimé Césaire, bueno, pues este autor tuvo distintos escritos, ¿verdad? Desde los años 50, precisamente en 1950, es el famoso discurso sobre el colonialismo que él hizo en el contexto, bueno, de una reunión donde en aquellos momentos se debatía sobre estas cuestiones. Fue un discurso de enorme impacto, un discurso donde, como había anticipado ya, pone contra las cuerdas a la civilización occidental y la pone contra las cuerdas plantándole delante el espejo de las realidades coloniales que la civilización occidental ha ido en fin, desarrollando, de las cuales, bueno, ha ido extrayendo toda una serie de riquezas que han permitido la acumulación de capital a lo largo de siglos, desde el siglo XVI, ¿verdad? Pasando por distintas fases,
Pero bueno, no es el colonialismo una cuestión que se reduzca solo al aspecto económico, ese aspecto económico que en la actualidad en formas neocoloniales sigue dándose en lo que se llaman economías extractivistas o bajo otras formas a través de las cuales se estructura la dependencia de las periferias respecto a nuevas metrópolis en formas neocoloniales, sino que ese colonialismo pues implica unas determinadas maneras de relaciones políticas, de relaciones humanas, de formas de imposición cultural, a través de las cuales se va constituyendo toda una realidad, bueno, no solo de deshumanización, sino terriblemente inhumana. Y con ese colonialismo, pues va el racismo, a su vez como acompañante que no faltó nunca en las relaciones coloniales. En este sentido, bueno, en aquel momento se anticipaban a los que después han desarrollado otros, como Michel Foucault, cuando han subrayado cómo ese racismo surge desde comienzos de la modernidad, a la vez que se, bueno, afirmaba, bueno, la naturaleza común de una humanidad que se descubre de manera innovadora después de que los europeos llegan a América, etcétera, pues se introducen nuevos elementos de diferenciación para justificar unas determinadas relaciones imperialistas de explotación, de dominio y sometimiento, bueno, aduciendo las diferencias que se estructuran en términos de razas. Bien, pues esto que Michel Foucault también en filosofía en décadas siguientes desarrolla, pues esto ya es lo que planteaba Césaire y Fanon en los años 50. Hay que advertir desde el principio, como se ha dicho en muchas ocasiones, que el racismo, que lo que hace es levantar un discurso ideológico sobre, bueno, elementos fenotípicos desde el punto de vista biológico, el color de la piel, etcétera, bueno, pues no se sostiene de ninguna manera desde un punto de vista científico. Hubo al comienzo del siglo XX, finales del XIX, intentos de lo que se llamó una raciología científica. Uno de los autores prominentes en ese intento perverso era, por ejemplo, Gobineau, pero no era el único, ni mucho menos. Entonces trataban de darle una apoyatura científica, apoyándose, bueno, en la biología del momento, a lo que era la diferenciación en razas. Y además tratando incluso de reforzar esa diferenciación con planteamientos, bueno, segregacionistas, hoy diríamos también supremacistas, de desigualdad justificada en términos de esa diferencia supuestamente biológica. Bueno, la ciencia, y cuando posteriormente ha sido mucho más explícita en ese sentido, desde la biología y desde, en fin, las ciencias que desde la biología hablan también sobre los asuntos de la especie humana, pues ha desmontado ese discurso racista, máxime de pretensiones científicas. Desde la ciencia no se sostiene una diferenciación o un discurso que establezca diferencias en términos de razas para explicar, bueno, las maneras diversas en que se presenta la especie humana, ¿no? Esa diversidad o ese polimorfismo, si se quiere, de la especie se explica en otros términos y se han generado otras categorías como las clinas para explicar la distribución de determinados rasgos fenotípicos, pero ni mucho menos en términos de raza. Ocurre, sin embargo, que el hecho de que la ciencia haya desmontado el discurso racista, cuando lo ha hecho, no ha eliminado el racismo, ni ha hecho que desaparezca la construcción ideológica en torno a las razas. Sigue dándose, se daba y desgraciadamente sigue dándose, y se da bajo nuevas formas y a veces con un nuevo empuje, como estamos viendo continuamente a través de los medios de comunicación y como se puede detectar en muchos hechos y procesos que se dan en nuestras sociedades actuales. Y no solo en Estados Unidos, en Francia o en nuestro propio país podemos encontrar actuaciones que están llevadas a cabo desde esos supuestos, desde esos prejuicios racistas. Entonces el racismo es una construcción ideológica y además muy bien asentada en nuestra cultura, por desgracia, porque además viene haciéndose pues desde varios siglos atrás. Hay que decir que la humanidad no en todos los momentos
pues explicó o trató las diferencias en términos racistas. Esto se acentúa justamente en la modernidad porque fue la manera de darle cobertura ideológica a determinadas formas de explotación, de dominio, ¿verdad? O incluso a determinadas prácticas que acababan en genocidio o etnocidio, aduciendo, pues eso, la desigualdad, la inferioridad de determinadas, supuestamente, razas, determinados grupos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene ese componente de una construcción ideológica que se ha ido apoyando en distintas bases que una y otra vez hay que acometer la tarea de desmontarlas. Bien, César, desde el principio, pues criticó ese racismo y criticó el colonialismo que se servía de ese racismo. El colonialismo necesitaba del racismo. Por eso, digamos, ese maridaje que se da entre ambos. Puede decirse que no ha habido práctica colonial en tiempos de la modernidad, desde el siglo XVI para acá, podemos incluso remontarnos a tiempos anteriores, que no haya utilizado el racismo como cobertura ideológica. Y necesitaba el racismo porque el racismo lo que hace es inferiorizar a determinadas poblaciones, inferiorizar a individuos, colectividades, comunidades, incluso para tratarlas, una vez que se consideran infrahumanos, bueno, como bestias de carga, como humanos que son meras mercancías, y el racismo pues llegó al extremo de hacer la justificación grosera de la trata de esclavos, de todo el mercadeo de personas para ser utilizados como esclavos. Y como subraya César, pues ese colonialismo que se sirve del racismo para su cobertura ideológica implicaba pues una fuerte cosificación de los humanos. Y además humanos, ya digo, reducidos, rebajados en su propia condición, utilizados como cosas, como mercancías, como bestias de carga y en definitiva como objetos intercambiables, desechables, cuando ya no se les pudiera sacar mayor rendimiento. Bueno, esas eran las realidades desde las que se venía, ¿verdad? Y con toda esa historia durísima, bueno, de tráfico de esclavos, que también pues, se puede rastrear hacia atrás, bueno, en el mismo siglo XV, en la misma península ibérica o en otros lugares, ¿verdad? Donde sobre todo personas del África subsahariana, pues ya por el mismo mundo árabe o por directamente personas, comerciantes, mercaderes pertenecientes a los reinos cristianos, entraban en esa práctica de la trata de esclavos, ¿no? Eso era así y luego en América, una vez ya implantándose allí las colonias europeas, con el imperialismo de la monarquía hispánica, del reino de Portugal y después de Inglaterra, Francia, etcétera, pues eso se fue acentuando en siglos posteriores. Esa es la realidad de esclavismo que resulta de ese maridaje entre racismo y colonialismo. Y es una realidad que, como se ha dicho, y bueno, pues el mismo Miñolo tiene un interesante libro con ese título, deja una herida colonial muy profunda. Una herida colonial en las personas que sufren ese maltrato, ¿verdad? Que no solo es el sufrimiento físico, sino la humillación, la despersonalización, en ese rebajamiento en la propia dignidad, en la propia condición humana, sino que además la herida colonial de rebote pues actúa con el embrutecimiento o la bestialización, como también se dice, de los mismos colonizadores. Eso es así. Y además llega hasta el punto de, bueno, generar pues diríamos, una suerte de malformaciones en las propias metrópolis, ¿verdad? Que traicionan sus propios principios fundacionales a los que se remiten. Fueran los principios cristianos en un momento, cuando la evangelización se pretendía que acompañara a la colonización, o sea, después los principios de la propia Revolución Francesa, o fueran los principios democráticos del liberalismo, así, y una y otra vez, pues el mismo colonialismo con su racismo y con las prácticas esclavistas que subsistían,
pues hace que la herida colonial repercuta también de distinta manera, obviamente, sobre el mundo de los colonizados. Que ven también cómo entran, cómo entran en una práctica de deshumanización que afecta a sus propias sociedades. Naturalmente, en el mundo colonizado, pues incluso eso se acentúa mucho más, porque un Estado que llegara a ser democrático o liberal después de las revoluciones burguesas, bueno, pues incluso las condiciones de ese Estado pues quedaban anuladas o ignoradas en el mundo colonial que estaba bajo su control político. Bueno, en la sesión anterior era lo que planteaba el amigo Gerardo Pizzarello cuando hablaba de las encomiendas, es decir, la monarquía hispánica, en fin, a través de las leyes de Indias, podemos decir que es un esfuerzo de civilización, en fin, de humanizar esas relaciones, de impedir, bueno, el maltrato, de impedir el expolio, pero esas leyes servían de poco al otro lado del océano, quedaban en suspenso. Por lo tanto, el mundo de la encomienda, pues era un mundo de barbarie que quedaba lejos, pues, de todo ese derecho que trataba de salvar, bueno, pues, de alguna manera la dignidad o la vida de los que de suyo quedaban sometidos en ese mundo colonial y en ese caso también afectados por las mismas ideologías de cuño o de corte racista, ¿no? Bien, César, en el discurso sobre el colonialismo, pone de relieve todo eso. Y además, en ese discurso, como hace también en escritos posteriores, incluso en escritos posteriores con más énfasis, claro, frente a la denigración, en ese caso de lo negro, ¿verdad? Dado que la población de la Antilla era mayoritariamente negra, pues hace una afirmación de la negritud para de alguna manera contrarrestar esa humillación a la cual se ven sometidas esas poblaciones desde los tiempos del esclavismo. En esa afirmación de la negritud, el Messenger no está solo, ni mucho menos. Le acompañan pues muchas personas y, en fin, reconocidas ampliamente, y no solo en el mundo africano, en el mundo de las poblaciones negras en el ámbito afroamericano, sino que bueno, pues es reconocido en muchos ámbitos europeos, etc. Una de las personas con las que vino a coincidir César de manera notable era Leopold Senghor, que luego sería presidente en América de su propio país. Bueno, en esa afirmación de la negritud era una manera de afirmar, digamos, esa diferencia que se había visto menoscabada, esa condición humillada, y afirmarla para reforzar esa conciencia de sí. Dicho en términos hegelianos, pues una conciencia de sí que fuera capaz de lograr una afirmación para sí y no está a expensas de la construcción que es de ellos mismos, de sí mismos, hacían los otros, de manera que era una conciencia para otros, ¿no? Se trataba de hacer esa afirmación de sí mismo para, mediante esa autoafirmación, conseguir unas vías de reconocimiento efectivo. Bien, los planteamientos de ese ser eran sumamente interesantes, eran muy incisivos y además con cierto elemento de novedad en aquel momento. Y además en Francia. En fin, en Francia que se pensaba que eso del racismo no iba con los franceses, que eso del racismo se daba en otros sitios, pero que ellos no tenían ese problema. Luego los hechos llevarían a la guerra de Argelia, cuando Argelia trataba de salir de esa situación colonial que padecía bajo la metrópoli francesa y se acusó notablemente el racismo de la colonización francesa. Pero así lo planteaba MSC, ¿verdad? Digamos, metiendo el dedo en la llaga, ¿verdad? En esa herida colonial y poniendo de relieve las contradicciones de la sociedad europea en general, de la sociedad occidental y concretamente de la sociedad francesa. Aunque reconocía que el racismo pues, se daba en múltiples distintas latitudes y entre esas latitudes donde cobraba una fuerza que mostraba de nuevo su rostro de barbarie, decía en los años 50, en ese era justamente Estados Unidos, ¿no? Bien, MSC, y ahora leeremos algunos textos, pues se trata también de ir un poco a los textos en vivo. MSC decía que este mundo, que además había salido de la Segunda Guerra Mundial tras enfrentarse al nazismo, pues tenía pendiente resolver dos cosas, la cuestión proletaria y la cuestión colonial.
y ante las dos cosas fracasaba el mundo occidental. No lograba ni resolver la cuestión proletaria ni resolver la cuestión colonial. Hay que decir además otra cosa que es importante subrayarla. La sociedad europea venía reponiéndose de todo el trauma de la gran tragedia que había supuesto la Segunda Guerra Mundial y además el Holocausto, ya conocido ampliamente por lo que había supuesto en la Alemania nazi, ¿verdad? El asesinato industrialmente organizado en los campos de exterminio de la población judía en términos de millones de personas, pero no solo judíos, sino gitanos y otros muchos, o disidentes políticos como comunistas u otras personas, incluyendo de camino en algunos campos, desgraciadamente también a republicanos españoles. Pues bien, César lo que subraya es que el racismo, que el nazismo llevó a esas consecuencias extremas de ese crimen contra la humanidad en términos incontables de suyo, masivos, de una barbarie inimaginable antes de que ocurriera, pues ese racismo pues tenía su antecedente en el mundo colonial. Una de las cosas que se escandalizaba, por las que se escandalizaba Europa, es que el racismo de los nazis se había aplicado a población blanca, porque el antisemitismo era brutal, pero después de todo los judíos entraban en las clasificaciones raciales como blancos. Pero es que ese racismo es en gran parte el que venía anticipado por el racismo en el mundo colonial, por el racismo que implicaba la esclavitud y por ese anticipo de los campos de concentración que eran las plantaciones. Y ahí, en esas plantaciones donde la población esclava era subyugada hasta extremos que fuera de ellos eran insospechados, pues estaba ya dándose esa negación de lo humano que luego encontraría la trágica expresión que se dio en los campos de exterminio. Bien, claro, poner esto ante el espejo de Europa resultaba duro para los europeos, resultaba duro para los franceses, ¿no? Claro, al discurso sobre el colonialismo le siguen otros escritos muy significativos, el escrito de Aimé Césaire al secretario general del Partido Comunista Francés en aquella época, Maurice Thorez, cuando, digamos, marca distancia con el Partido Comunista, incluso pide la baja. Hay que decir que Aimé Césaire era militante del Partido Comunista y fue diputado y fue alcalde en la capital de la Martinica y tuvo una dedicación política de 50 años, pero rompe con el Partido Comunista. Aparte de señalar, en fin, claro, porque después esa carta de Maurice Thorez es de años posteriores. En el 56 fue, en fin, cuando el mismo Khrushchev pues, pone al descubierto desde la Unión Soviética los crímenes del estalinismo, ¿verdad? Entonces la perversión estalinista, bueno, de lo que arrancó con la revolución bolchevique en un sistema totalitario y también marcadamente criminal, bueno, pues mostraba que no era una solución válida para la cuestión proletaria, ¿verdad? Bueno, pero cuando hay que criticar eso al marxismo, bueno, en la medida ortodoxo del Partido Comunista Francés, no es ese el único punto que aduce Césaire, sino que pone de relieve que el marxismo, dicho en términos de teorías políticas, doctrinarios o ideológicos, digamos, no se había hecho cargo el marxismo del Partido Comunista Francés, ni otros, de la cuestión colonial. Y eso se había evidenciado en lo que había supuesto la guerra de Argelia, ¿verdad? Francia, bueno, tuvo una respuesta durísima al empeño descolonizador, anticolonial de Argelia. Y se practicó allí una guerra total, una represión durísima, donde no solo los que se habían levantado en armas resultaban, en fin, objetos de las acciones militares del ejército francés, sino la misma población civil sufrió en gran medida, bueno, pues esa represión y esos, digamos, esas actuaciones en términos de masas que el ejército francés emprendía contra la misma población civil. Entonces, claro, se evidenció el racismo de la Francia republicana, y ya no de la Francia que, en fin, que se sometió al nazismo con el régimen de Petén, sino que era el racismo de la Francia que
reivindicaba república, reivindicaba democracia, o de la izquierda, que asumía el marxismo, y sin embargo eran incapaces de hacer frente a ese componente racista y a llevar a cabo una crítica del colonialismo y de ese colonialismo manu militari que Francia quería mantener. Hacia ello también se erigió la voz, digamos, profética en ese sentido de denuncia, de crítica de Aimé Césaire, y hecha pues desde la misma Asamblea Francesa cuando era diputado, ¿no? Bien, estas eran las posiciones de Césaire, ¿no? El discurso sobre el colonialismo, por ejemplo, pues empieza diciendo: una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. La civilización occidental era incapaz de afrontar el colonialismo sobre el que se había levantado y que entonces aún se mantenía. Y las metrópolis europeas en muchos casos se resistían, bueno, a esos mismos procesos de descolonización, lo que originaba en muchos casos pues unas guerras anticoloniales a veces muy duras, ¿no? Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. La herida colonial la padecen en primer lugar los que sufren el racismo, el colonialismo, la esclavitud, etcétera. Pero también, como dije, esa civilización que deshumaniza. Una civilización que le hace trampa a sus principios es una civilización moribunda. Es incapaz de resolver, como ocurre con la civilización occidental, los dos principales problemas que su existencia ha originado: el problema del proletariado y el problema colonial. Eso le lleva a decir que, en tanto en que se mantienen sin resolver esos dos problemas, Europa es indefendible, ¿no? Bien, es aquí de donde arranca los análisis de Aimé Césaire en ese discurso suyo sobre el colonialismo, con esa crítica de la civilización occidental. Bueno, para que veáis que efectivamente ve esos caminos de ida y vuelta del colonialismo, que humilla, deshumaniza a unos hasta lo inhumano, pero también deshumaniza a otros en tanto que llevan a cabo la barbarie colonial, pues dice, por ejemplo, páginas más adelante en el mismo discurso: la colonización deshumaniza incluso al hombre más civilizado. La acción colonial, la empresa colonial, la conquista colonial, fundada sobre el desprecio del hombre nativo y justificada por este desprecio, tiende inevitablemente a modificar a aquel que la emprende, el colonizador. Al habituarse a ver en el otro a la bestia, objetivamente él mismo se transforma en bestia. Bien, por aquí discurre ese discurso. Pues es un discurso además, bueno, que incluso leyéndolo en letra de molde, en texto impreso, es notablemente vibrante, ¿no? Pero obviamente no se queda solo en señalar eso, sino que eh, entra en detalle en muchos aspectos de esa práctica colonial eh, que, bueno, a la vez que no renuncia al racismo, sino que lo mantiene, pues todavía quiere mantener a su vez el efecto civilizador de ese colonialismo, supuestamente civilizador. Bueno, y eso es algo que pasa a criticarse en términos abiertos, en términos, en fin, sin ninguna concesión a ese encubrimiento ideológico de la colonización bajo las pretensiones supuestamente civilizatorias de los colonizadores. Como en siglos anteriores, la colonización trató de justificarse bajo las pretensiones supuestamente evangelizadoras de quienes llevaban a cabo todas las prácticas de los imperios coloniales, bueno, peninsulares, por ejemplo. El error de una teoría tal es que se apoya en la ilusión de que la colonización es un contacto de civilizaciones como cualquier otro. No es un contacto de civilizaciones. Es la imposición de una y la civilización de la otra. Por lo tanto, pretender que desde ahí pueda surgir pues una mezcla, un mestizaje en términos positivos, ¿verdad?, humanamente fecundo para las dos partes, es una ingenuidad. Y eso es lo que se ponía de relieve por parte de Aimé Césaire. Como veis, el discurso era muy duro, no se andaba de ninguna manera por las ramas y era abiertamente crítico con esa realidad colonial. Bueno, dije al principio que Aimé Césaire, y esto es un punto importante de subrayar porque el mismo
no solo Membe, sino su amigo Frantz Fanon, amigo de Césaire y paisano de la Martinica, marcará ciertas distancias respecto a él. Césaire hace una afirmación muy enfática de la negritud. Bien, en lo que coincidía pues con autores muy destacados en ese sentido, como el que he citado antes, con Leopold Senghor y otros escritores y pensadores políticos del mundo africano en especial. Es decir, la negritud en un primer grado puede definirse en primer lugar como toma de conciencia de la diferencia, como memoria, como fidelidad y como solidaridad. Pero la negritud no es únicamente pasiva, no pertenece al orden del padecer y de sufrir. La negritud resulta de una actitud activa y ofensiva del espíritu. Es sobresalto y sobresalto de dignidad. Es rechazo, rechazo de la opresión. Es combate contra la desigualdad. Es también revuelta, pero entonces me diréis, ¿revuelta contra qué? No olvido que estoy en un congreso cultural, es otro discurso distinto de aquel primero de 1950, que es aquí en Miami, donde escojo decirlo, en Estados Unidos. Creo que puede decirse de una manera general que históricamente la negritud ha sido una forma de revuelta. Primero contra el sistema mundial de la cultura, tal como se había constituido durante los últimos siglos, y que se caracteriza por un cierto número de prejuicios, de presupuestos, que conducían a una muy estricta jerarquía. Dicho de otro modo, la negritud ha sido una revuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo, lo que acompaña a ese eurocentrismo, ¿verdad?, vigente en Europa desde el comienzo de la modernidad, en tanto que Europa fue afirmando su hegemonía en el mundo a través de sus prácticas imperialistas y coloniales. Bien, este es el planteamiento que hace MSC en uno de sus últimos escritos, pues subraya, somos aquellos que rechazan olvidar ese pasado, no para quedar atados de ese pasado, sino para superarlo, ¿no? Y en este sentido hay que decir que estos tres autores, con mucho en común y también con diferencias entre ellos, pues cuando afirman incluso la negritud, digamos, no es para encapsularse en la negritud, sino para afirmar, bueno, una manera nueva, la expresión es de Membe, de crecimiento en lo humano, desde lo común compartido. Claro que eso común compartido tiene que dar lugar a una nueva forma de universalismo a partir de las diferencias, conjugando las diferencias, no aplastando las, las diferencias, ¿no? Incluso los tres autores, esto es importante, sobre todo desde un punto de vista, en fin, de lo que podemos pensar y elaborar, incluso hablan de que a ese crecimiento en humanidad ha de acompañarle un nuevo humanismo. Curiosamente, los tres insisten en ese sentido. Bueno, dejando a MSC, pasamos a Frantz Fanon. Fanon tiene, sobre todo, muchos escritos, pero dos libros especialmente relevantes. Bueno, el primero, sobre lo que me voy a centrar más, por lo que me interesa poner de relieve, es Piel Negra, Máscaras Blancas. El otro es, muy conocido, Los Condenados de la Tierra, ¿no? Bien, bueno, diré una palabra sobre este segundo. Fanon escribió este libro, bueno, aunque era de la Martinica, desarrolló parte de sus estudios en la Sorbona y luego parte de su carrera como psiquiatra, de su actividad profesional. Y luego, durante la guerra de Argelia, primero estuvo trabajando allí, digamos, a donde llegó, en fin, como parte de la administración francesa, y luego acabó rompiendo con la administración francesa a la vista de la barbarie que suponía la pretensión francesa de aplastar la revuelta anticolonial o la guerra de hacer frente a la guerra anticolonial como lo estaba haciendo el Estado francés, ¿no? Rompió con el Estado francés, se refugió en Túnez y se puso al servicio del gobierno provisional de Argelia hasta que consiguió la independencia, ¿no? Bien, pues a la vista de aquello escribió Los Condenados de la Tierra. Enseguida pues salta a la vista que era una manera también de hacer esa crítica a un marxismo doctrinario ortodoxo que no se hacía cargo y por lo tanto no se encargaba de hacer frente al colonialismo y al racismo que implicaba Los Condenados de la Tierra, haciendo alusión a los parias de la Tierra, tal como se invocan o en fin, se alude a los padres de la tierra en la internacional, en la canción, la internacional comunista, ¿no? Bien, pues Los Condenados de la Tierra, pues no solo
era el proletariado europeo o el lumpenproletariado incluso, sino los condenados a la tierra son también, y en manera, en fin, mayúscula, bueno, los pueblos oprimidos, los pueblos esclavizados, bueno, las poblaciones racializadas, es decir, aquellos sobre los que recae, bueno, todo lo que supone la palabra negro con las connotaciones negativas con las que venía funcionando, no solo en el imaginario inconsciente, sino en los propios discursos o en las propias elaboraciones, incluso teóricas, incluso por parte del africanismo, de la manera semejante como el orientalismo trata desde una perspectiva supremacista, bueno, por lo que son culturas orientales o culturas, en fin, de otros lugares, siempre desde la supremacía o desde la hegemonía cultural europea que acompaña a las prácticas políticas imperialistas y a las económicas de tipo colonial, ¿no? Bien, pues Fanon aboga por, se pone al lado de esos condenados de la tierra. El texto fue muy polémico y originó que a Fanon se le hiciera un vacío enorme, hasta que luego fue reconocido desde otras latitudes y valorado, y creo que con muchas razones. Claro, es que en los condenados de la tierra, pues hay una larga parte dedicada a, a la violencia. Claro, critica la violencia de la represión y de las maneras con que actuaba el ejército francés, pero por otra parte, bueno, pues se situaba al lado de quienes, a falta de otros recursos y de otras vías, pues llevan a cabo una acción violenta como la que se llevaba por parte de la resistencia argelina. Distingue entre unas violencias y otras, no, no hace una apología ciega de la violencia cuando se van haciendo lecturas de Fanon mucho más matizadas. Considera que la violencia de la resistencia argelina es una violencia reactiva, de quienes se ven contra la pared, de quienes no tienen más recursos, de quien habiendo intentado otras vías no les queda otra. En fin, y en ese sentido en el que habla de la violencia. No obstante, luego se hicieron lecturas de Fanon como si justificara cualquier tipo de violencia en cualesquiera circunstancias, lo cual no era el caso tampoco de Fanon. Hubo, es verdad, interpretaciones en ese sentido que sirvieron para justificar determinadas prácticas de revolución armada o de, bueno, de terrorismo, etcétera, que Fanon no hubiera suscrito. Pero eso fue parte de la polémica que originó ese libro, que sin duda después constituyó un faro, una referencia para muchas luchas anticoloniales y con razones de peso para que aquello fuera así, ¿no? En el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, el planteamiento de Fanon tiene un punto de mucho interés y en este caso sirve de contrapeso al énfasis de Césaire, por ejemplo, en la negritud, como acabo de subrayar con las líneas que, en fin, de manera así fugaz casi he leído, ¿no? Fanon piensa, bueno, que sí, que hay que salvar esa diferencia, la diferencia de lo negro. Pero claro, cuando lo negro se reclama como diferencia, pues hay que hacerlo con cuidado para no encapsular esa diferencia en una diferencia hipostasiada, en una diferencia que se aísla del resto del mundo, ¿verdad? Y Fanon pues quiere poner un poco el freno a eso, cuestión que le cogerá Membe. Pero además Fanon, que es psiquiatra, atiende no solo a los aspectos culturales, económicos y políticos, sino que presta mucha atención a los aspectos psicológicos del colonialismo y al precio que desde el lado psicológico se paga por el racismo que se sufre y se padece, ¿no? ¿Por qué se llama el libro Piel Negra, Máscaras Blancas? Porque las personas racializadas como negras, ¿qué ocurre en muchos casos? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué veía él? ¿Qué pasaba? Y de lo cual él mismo tuvo que salir. Perdón, como psiquiatra, habiendo estudiado y ejerciendo en Francia. Ahora, voz aclarada. Bien, pues pondremos una analogía. Pues es un mal planteamiento que se pudiera encontrar en la clase obrera, pretender que la emancipación de los obreros consiste en hacerse burgueses.
No, nunca se teorizó así. Otra cosa son las prácticas que se dieran de una manera u otra en diversos momentos y en distintos países, latitudes, etcétera. Precisamente hasta el mismo Marx, el subrayar el papel del proletariado, era en tanto que clase que podía universalizar su propio interés, no para que el proletariado se hiciera burgués, sino para que no hubiera clases sociales, en aras de la sociedad sin clases, ¿no? Bueno, pues un tanto de lo mismo, salvando distancias, pues a veces las personas ubicadas bajo el rótulo negro veían que su vía de emancipación, su vía de integración social, pues era ser como los blancos, hacerse blanco. Por eso lo de las máscaras blancas, piel negra, pero bueno, parece que para salir de la alienación que la negritud implicaba, había que hacer ponerse una máscara blanca, ser como blanco. Claro, eso se salía de una forma de alienación, la alienación que comportaba, bueno, pues la marginación, la explotación, sufrir el racismo en su parte más costosa, más dura, ¿verdad? De explotación económica o de negación física, etcétera. Bueno, pues ir a otro tipo de alienación. Desde luego una alienación intelectual, que supone el adoptar, bueno, pues incluso los estereotipos que el blanco, que se supone que no tiene raza, desde su propia apreciación subjetiva, la raza de los demás, ¿verdad? Pues es el que impone un modelo. Entonces, Fanon luchó mucho contra eso, contra ese tipo de alienación. Entonces, la vía emancipatoria no es ser como los blancos, sino, digamos, de manera análoga al planteamiento de Marx, digamos, superar esas divisiones, esas diferencias racistas que introducen una desigualdad radical, porque no es una mera desigualdad de clases en términos económicos, de adscripción en una forma de estratificación social, basándose en una explotación económica, ¿no? Es que es una desigualdad que implica una inferiorización de los humanos, hasta el punto de que la humanidad de la persona inferiorizada se niega. Entonces, digamos, es meter a una parte de la humanidad en un submundo no humano, ¿verdad? ¿Cómo salir de ese submundo no humano? Y cómo hacerlo de manera emancipadora, de manera creativa, de manera que efectivamente fuera liberadora. Claro, aquí Fanon, pues comprendiendo pues determinadas posiciones políticas que estaban vigentes y que empezaban a tener mucha fuerza en la época, por ejemplo, un planteamiento panafricanista, claro, también veía que encapsular o asociar lo negro solo a lo africano en África, pues suponía redundar en, digamos, esa segmentación de la humanidad, esa fragmentación que ya, con la que ya operó el racismo y con la que seguía operando. Entonces, la vía emancipatoria no puede venir por una mera inversión de papeles, no es la liberación asumir el rol del que domina. Claro, ¿cómo se afronta esto? ¿Cómo se afronta esta realidad? Claro, Fanon le dio muchas vueltas a esto y es una problemática que luego va a recoger Membe y que va a tratar Membe también con notable profundidad y acierto, creo yo, y lo creemos muchos que valoramos enormemente la obra de Membe, que además se sitúa como heredero, entre otros, de César y de Fanon. Membe les dedicará a los dos amplios epígrafes en su obra, sobre todo en el capítulo final. Bueno, quiero insistir en esto y además poner de relieve pues algunas cuestiones que me parecen importantes, porque vemos así cómo el mismo Fanon pues va apuntando a esas vías de liberación, y a vías de liberación que suponen un nuevo planteamiento universalista, humanista, incluso de manera explícita, superando esos elementos de diferenciación que se introyectan. Bueno, eso desde otros muchos autores, no solo del pensamiento decolonial, sino de otras muchas perspectivas se ha planteado, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Como, digamos, quien resulta oprimido pues, sufre también la interiorización o la introyección de la imagen del opresor, ¿verdad? Y no se libra de ese paradigma racista mientras no se sitúa en otra órbita. ¿Cómo se sitúa en otra órbita? ¿Cómo, digamos, genera otro paradigma? Bueno, pues eso supone determinadas maneras de plantear la reivindicación de la diferencia,
pero digamos, una diferencia que es capaz de romper el encorsetamiento en una humanidad segmentada, en una humanidad, digamos, donde es imposible cualquier forma de relación dialógica con otros humanos, en fin, sino que tiene que ir con otras culturas. Claro, porque además Fanon ya tiene en cuenta a su vez, ¿verdad?, que el racismo no solo se produce en términos biológicos, sino que ya entonces empezaba a darse un reciclaje del racismo como estamos viendo en nuestros días. Que cuando ya, pues, no, la cuestión no es una cuestión de color de piel, no, pero es que los racistas reciclan su racismo en términos culturales o en términos religiosos, ¿verdad? Y así lo que se hace es justificar, bueno, formas de dominio que a su vez se reelaboran y se reciclan bajo nuevas prácticas, donde se encubre desde nuevos enfoques, pues esa relación de una desigualdad total, ¿no? Precisamente en su introducción a Piel Negra, Máscaras Blancas, pues empieza hablando de un nuevo humanismo, ese nuevo humanismo que él trata de poner de relieve de una manera u otra y de ir transitando hacia él. Podemos también, en fin, eh, hacer algunas calas en esta obra de Piel Negra, Máscaras Blancos, ¿verdad? Donde eh, va además a cuestiones nucleares y de manera, vamos, muy incisiva, como si llevara un bisturí en sus manos, ¿no? En uno de los capítulos, bueno, pues tiene algunas afirmaciones rotundas, como cuando dice, Europa tiene una estructura racista. Europa, podemos por extensión, el mundo occidental, tiene una estructura racista. Es decir, no es algo superficial o epifenoménico, tiene una estructura racista. Bueno, luego Membe, pues al ver lo que podemos ver si miramos bien, esa estructura racista sigue dándose. Si la manera como Europa aborda la cuestión migratoria es racista, es profundamente racista. Os aseguro que podemos estar de acuerdo o no, pero hay razones para pensar que es así, que si, sin ir más lejos, los miles de migrantes que han llegado a Canarias en las últimas semanas, si no fueran de piel negra, Europa, España, no estaría reaccionando como lo ha hecho. Tiene una estructura racista. El racismo no solo recae sobre africanos subsaharianos, recae sobre el mundo árabe, recae sobre, bueno, los que proceden de países latinoamericanos, que además los que vienen a trabajar como migrantes en un porcentaje altísimo no son los blanquitos de la élite criolla, ¿verdad? Entonces hay una estructura racista que sigue dándose. Esto es lo que ponía de manifiesto Fanon en su libro. Entonces, claro, como la Europa es racista, parece que la integración en el mundo europeo, desde el punto de vista individual, tiene que ser poniéndose una máscara blanca. Esto es a lo que se resistía, porque pensaba con acierto que es un camino falso. Tampoco suscribía del todo que la solución fuera una afirmación enfática de la negritud, ni quedarse varado en un pasado esclavista. Había que mantener la memoria, pero para hacer fructificar la memoria en la perspectiva de un futuro distinto. Ese es el planteamiento de Fanon. Claro, Europa tiene un planteamiento, una estructura racista, pues claro, en el mundo colonial, claro, hay que subrayar lo obvio a poco que se mire de frente. El colonizador, decía Fanon, aunque en minoría, no se siente inferior. El colonizador es superior. Claro, tiene la fuerza de su poder, la fuerza de las armas incluso, la fuerza económica, si tiene el poder. Y el inferiorizado, la inferiorizada, es que no tienen poder. Es que no solo es que no tengan poder, es que resultan despotenciados. Es que resultan, digamos, anulados. Anulados en su creatividad, en su humanidad. Y solo son reconocidos en tanto que fuerza de trabajo, en tanto que animales de carga. Y también recoge Fanon pues todo aquello que supone la plantación como estructura de campo de trabajo, ¿no? De campo de concentración, donde los individuos son reducidos a ese papel. La inferiorización, dice, es el correlativo indígena de la superiorización europea, claro. Es decir, la racialización que inferioriza es el correlato de una posición supremacista. Tengamos el valor de decirlo. El racista crea al inferiorizado. No hay poblaciones inferiores. No hay humanos inferiores. Hay racistas
que inferiorizan. Y inferiorizan además no porque tengan una naturaleza superior, sino porque tienen estructural y en los procesos que se están dando una posición de poder que les permite una práctica de dominio. Claro, aquí Fanon alude a Sartre porque además le prologó el libro de Condenados de la Tierra, aunque un prólogo que luego ha sido muy discutido. Decía Sartre, el judío es un hombre al que los otros hombres consideran judío. Y esta es la pura verdad de la que hay que partir. El antisemita hace al judío. Digamos racismo entre blancos. Pues el racista hace al negro. Lo negro, tal con las connotaciones que tiene, no es un mero descriptor la palabra, lo negro, ¿no? Sino que esa descripción está cargada de connotaciones negativas. Hay una inferiorización. ¿En qué se convierten esos casos? Son sencillamente aquellos en los que el evolucionado se descubre de repente rechazado, es decir, la persona, digamos, que viene de esas poblaciones inferiorizadas, se descubre rechazado por una civilización que, sin embargo, ha asimilado en muchos casos. Podría hablar en términos autobiográficos, ¿no? De tal suerte que la conclusión sería la siguiente. En la medida en que el verdadero malgache, está hablando de las poblaciones de Madagascar, es porque está criticando a Manoni, un autor, asume su conducta dependiente, todo ocurre para lo mejor. Pero si olvida su lugar, si se le mete en la cabeza igualarse al europeo, entonces el susodicho europeo se enfada y rechaza al insolente, que en esta ocasión, en este caso excepcional, paga con un complejo de inferioridad su rechazo de la dependencia, ¿no? Se rechaza la dependencia, pero no se sale de la inferiorización. Sí, claro, porque no hay un trato igualitario, no hay una posición de simetría, de igualdad, sino que permanece, digamos, un trato que sigue siendo humillante, a pesar de las apariencias. Claro, aquí Fanon hace un planteamiento, bueno, diré de camino, que me recuerda un poco, ¿verdad?, al planteamiento que hace Marx en la cuestión judía. Bueno, cuando en ese libro de Marx sobre la cuestión judía responde al tratamiento que la cuestión judía hacía Bruno Bauer en el siglo XIX. Bauer, también de la izquierda hegeliana en aquellos momentos, pues abogaba por un tratamiento eh, digno, humanizador, de integración de los judíos, reconociéndolos, bueno, en su ciudadanía. Pero claro, era un reconocimiento en tanto que minoría judía. Y Marx, digamos, en la cuestión judía, lo que venía a plantear sintéticamente, no vamos a derivar ahora por ahí, es que el judío no estaría emancipado hasta que no estuvieran emancipados todos los demás. Es decir, que la emancipación de los judíos no pasaba solo por ser reconocidos en tanto que minoría, sino por ser reconocidos en igualdad de derechos que todos los demás ciudadanos y ciudadanas. Bueno, esto tiene mucho que ver con todos los debates actuales en torno al multiculturalismo, como el planteamiento de Marx se acerca mucho más a los que presentaba por mi parte hace unos días como interculturalidad. Pues Fanon viene a decir, ¿de qué se trata? Pues que yo, negro, sea reconocido simplemente como un humano entre otros humanos. Ese es el objetivo. Ser reconocido simplemente, que no es poco, ahí está todo, como humano entre otros humanos. Eso no supone renunciar a la diferencia. Eso no supone el olvido de todo lo que implica la memoria de la esclavitud. Pero es que el mismo humano no puede quedar, que ha sufrido en sus antecesores, han sufrido la esclavización, el esclavismo, no puede quedar, digamos, atado de por vida a esa condición de víctima, porque seguiría soportando sobre sí el peso de la inferiorización, ¿no? Bueno, por eso, en la conclusión de su libro, eh, resume este punto, después de abordar cómo salir de esas formas de alienación, la alienación de quien es explotado, la alienación de quien siendo integrado permanece en una inferiorización que hace que se reproduzca la dependencia, ¿no? Bueno, tiene ahí unas páginas magníficas, pero en fin, en aras ya del tiempo que apremia, no voy a detener a leer en este momento. Vamos a Membe, este autor coetáneo nuestro, Membe camerunés, ¿no?, que luego
Bueno, estudió en la Sorbona, tuvo un papel importante incluso en medios de comunicación franceses, estuvo enseñando en Estados Unidos, trabajó en Senegal, bueno, y luego pues acabó en Sudáfrica, desde donde ha desplegado buena parte de su obra, ¿no? Es importante su obra, sin duda, un hito, además un escrito breve sobre la necropolítica. Bueno, sobre que se puede hacer un inciso actualmente, ¿no? Actualmente en estos mismos momentos y tiempos de pandemia. En estos momentos de pandemia y cuando tratamos de obtener ciertas claves para explicar cosas que ocurren, pues también lo hemos hecho, echando manos de lo que ya Foucault y otros teorizaron como la biopolítica, ¿no? Tiene una forma de la política que es desde décadas para acá, bueno, tiene sus antecedentes, bueno, pues cambia las formas de políticas anteriores. Y si las formas de políticas anteriores, bueno, la soberanía se definía en función de la capacidad del poder para decretar la pena de muerte, por ejemplo, el poder se ocupaba de la muerte, pero no tanto de la vida. Pues lo que caracteriza a la biopolítica y a la soberanía de la biopolítica es el dedicarse, el poner como punto de referencia la vida. Claro, la vida de las poblaciones, la vida de las sociedades. Claro, el reverso sigue siendo que quien gobierna la vida, al fin y al cabo, también lo hace sobre su reverso, sobre la muerte. Pero así el acento en primera instancia recae sobre la vida. Claro, la biopolítica, esa política de la vida, bueno, pues estamos viendo ahora mismo como lo relativo a la vida, desde el cuidado en aras de la salud pública hasta el cuidado por lo que supone el esfuerzo colectivo y político de recomponer la sanidad pública, de atender a quienes sufren la enfermedad, de evitar al máximo las muertes, que desgraciadamente se siguen dando en número que podríamos considerar abrumador o incluso escandaloso. Bueno, pero y afrontar pues las repercusiones económicas y sociales por lo que suponen sobre la vida de individuos y comunidades, una política de la vida. Esto ha puesto de relieve la biopolítica de nuevo, ¿no? El prisma de la biopolítica para considerar la política que se hace. Claro, el caso es que la biopolítica, al girar sobre la vida, y al pasar incluso de las formas del vigilar y castigar de las sociedades disciplinarias del pasado hacia las nuevas formas de gubernamentalidad que ha puesto de relieve Foucault ya en su momento, que puso en su momento hace décadas y que acompañan al neoliberalismo contemporáneo, bueno, pues esa biopolítica también puede llegar a extremos donde la vida, en vez de cuidarse, se niega y donde la biopolítica pasa a ser tanatopolítica o necropolítica, política de muerte, como dice Membe. Y el biopoder, pues a afirmarse como un biopoder no al servicio de la vida, sino contra la vida. Así que se vuelve contra lo que la biopolítica pudiera pretender en primera instancia. Esto que empezó a reflexionar sobre ello Foucault décadas atrás, pues lo han seguido autores como Agamben, como Roberto Espósito, en fin, autores que han ido reflexionando sobre esto y a los que se remite el mismo Bembe. Pero en fin, sin adentrarnos más en esos antecedentes, bueno, hay uno que menciona un extremo de esa biopolítica que se pervierte al máximo, pues es justamente volvemos al nazismo. El nazismo es una biopolítica que en términos racistas, bueno, pues se vuelve contra la vida misma, hasta el punto de los campos de exterminio, ¿verdad? Donde es lo que se pone en marcha es una industria masiva de muerte. Membe en necropolítica, pues sigue el rastro a todo esto, ¿verdad? Y además, bueno, acaba al final de esa obrita viendo cómo esa necropolítica que en el siglo XX ha tenido manifestaciones de una barbarie extrema, pues tiene sus antecedentes también en el colonialismo de la mano del racismo. El colonialismo, bueno, ya era necropolítica, era política de muerte, porque además los individuos, las personas, hombres y mujeres esclavizados, hombres y mujeres racializados, no importaban nada. Si morían, bueno, pues ya vendrían otros que los sustituyeran. Se interesaba de alguna manera
bueno, entre comillas, cuidar la vida de los esclavos, era para que se reprodujera esa vida y que no faltara la mano de obra esclava. Entonces se daba esa perversión, de esa necropolítica, donde además, como dije antes, el poder de los estados de las mismas metrópolis, pues no llegaba en sus aspectos, diríamos, más civilizados, entre comillas, por vía jurídica del derecho, de las administraciones, pues no llegaba a los lugares donde el esclavismo se practicaba con mano más que dura. Allí era un puro ejercicio de necropolítica. Bueno, pues esa necropolítica es la que en el mundo contemporáneo, el mundo que se ha estructurado bajo la hegemonía del neoliberalismo como forma dominante que marca las pautas de la política que se ha seguido en las últimas décadas, bueno, pues ha extendido esa necropolítica a muchas diferentes y nuevas formas de política. De una política donde resurge el racismo, donde se comprueba que perdura, y de políticas donde encontramos nuevas formas coloniales, de neocolonialismo, que ni mucho menos ha desaparecido. Un colonialismo que ya no viene, bueno, por la vía directa de un control de las metrópolis sobre determinadas poblaciones, sino por las vías indirectas del mercado, de las relaciones políticas, de las exigencias del capital, y por ahí, bueno, pues lo que no entra en lo que bajo ese paradigma se considera lo previsible o el óptimo en cuanto a acumulación, a beneficios, al resultado del extractivismo que se practica, pues lo que no viene por ahí, pues en ese caso resulta residual, resulta prescindible, se puede, se puede liquidar incluso. Entonces hay situaciones además donde esta necropolítica que ha contaminado la política en muchos extremos, además encuentra en algunos lugares, digamos, incluso unas prácticas coloniales duras, ¿verdad? Donde se verifica la necropolítica al máximo. Por ejemplo, Palestina bajo el gobierno del Estado de Israel, con prácticas de apartheid, de limpieza étnica, y no solo que se diga desde fuera o por los palestinos, hay afortunadamente autores israelíes que no solo lo subrayan, sino que lo han estudiado a fondo, como el historiador Ilian Papé, por citar alguno, ¿verdad? Bueno, pues es un caso de necropolítica palmario. Pero esa necropolítica está presente en muchas latitudes y de muchas maneras, esa necropolítica. Bueno, por eso Membe habla de un devenir negro del mundo, en el sentido de que lo que le ocurría a la población racializada como negra, pues además le sigue ocurriendo en muchos casos, pero no le ocurre solo a la población racializada como negra, sino que encontramos otros muchos casos donde esa inferiorización se sigue dando. Y no solo en términos de poblaciones, sino muchas veces esa inferiorización se sigue reduplicando en términos de género, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues ahí encontramos las vías de esa necropolítica, que es la que le hace a Membe hablar de un devenir negro del mundo. Pero Membe habla de esa crítica de la razón negra y subtítulo Ensayo sobre el racismo contemporáneo. El título, a poco que se caiga en la punta y no hace falta mucho, pues bueno, tiene resonancias kantianas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica de la razón negra. Sí, una crítica que es autocrítica y trata de poner de relieve la autocrítica de esa racionalidad que piensa a lo negro como devaluado, ¿verdad? Y que a su vez en muchos casos obstaculiza, de nuevo, y ahí está la herencia de Fanon, ¿verdad? Obstaculiza la emancipación en términos solidarios de unas nuevas relaciones humanas, políticas, culturales, sociales en nuestro mundo. Claro, poniendo el dedo en la llaga de ese racismo que sigue subsistiendo en muchos casos. Claro, por eso los procesos de descolonización y un pensamiento decolonial tiene que estar muy atento a ese racismo contemporáneo, a ese racismo que se multiplica de muchas maneras. Y frente a ello, pues quiero subrayarlo, no sea que se me olvide. Por eso, cuando habla Membe de ese proyecto de emancipación que deje atrás el racismo, pues habla de un nuevo universalismo textual. Dice un universalismo reparador, que semeja un nuevo humanismo, ¿verdad? Que ponga de relieve lo común como palabra llave, que es un principio definido por la negativa. La raza es la negación de la idea de lo común. Hablar de razas, que es insostenible desde el punto de vista biológico, pero hay que emprender una crítica sin descanso
del racismo, porque además, digamos, flota sobre los conflictos, no logramos hundirlo. Entonces hay que acometer una crítica sin descanso de esos planteamientos racistas cuando aparecen una y otra vez. Y un racismo institucional que vemos en las actuaciones policiales en diferentes contextos y situaciones, en Estados Unidos, hace una semana en Francia, respecto, bueno, pues a una persona que iba sin mascarilla por la calle en el contexto actual, le arremetieron de una manera brutal contra esa persona. Pero un racismo institucionalizado de muchas maneras, como se evidencia, y el mismo Membe lo recoge, es las formas como se aborda la cuestión migratoria. Entonces hay que poner de relieve ese común, ¿verdad? Bueno, de nuevo, y abusando un poco de este tiempo, pero creo que es fundamental algunas líneas de esta crítica de la razón negra. Por ejemplo, un párrafo, unos párrafos en los que aclara de qué habla, cómo habla en dos sentidos distintos de esa razón negra de la que hace una crítica. Digamos, una crítica para someter a juicio negativo las maneras en que lo negro, y asociado a África, en muchos casos, implica esa devaluación de lo humano, esa devaluación de la humanidad, de individuos y de comunidades, de culturas, pero a su vez como, digamos, esa crítica debe hacer también que la afirmación de los negros para su reconocimiento implica otras maneras de abordar o recoger eso desde la memoria, desde el reconocimiento de la diferencia, desde el subrayar lo común, digamos, la crítica de lo negro para regalar lo negro en sentido positivo. La razón negra designa un conjunto de discursos y prácticas. Designa el trabajo cotidiano que consistió en inventar, contar y hacer circular fórmulas, textos y rituales para lograr el advenimiento del negro como sujeto de raza y exterioridad salvaje. Era lo otro fuera de nuestro mundo. Trabajo cotidiano cuyo fin era hacer del negro un sujeto susceptible de descalificación moral y de instrumentalización práctica. Es posible denominar este primer texto, esa primera forma, la conciencia occidental del negro. Al buscar una respuesta para la pregunta ¿quién es?, Occidente se esfuerza en nombrar una realidad que le es exterior y a la que pretende situar en relación a un yo considerado como el centro de toda significación. El negro es la exterioridad pura construida para deshumanizarla en contraposición a lo centrado, a lo eurocéntrico, al yo personal, colectivo del blanco. Así, a partir de esta posición, todo lo que no es idéntico así es anormal. El contrapunto de este primer texto, de esta primera forma, y lo que ha de resultar, por otra parte, de la crítica, es un segundo texto que se pretende a la vez gesto de autodeterminación, de mirada interior y utopía crítica. Este segundo texto es una respuesta a otra categoría de interrogaciones formuladas en primera persona del singular. ¿Quién soy yo? ¿Soy en realidad aquel que dicen que soy? ¿Se construye mi identidad solo por lo que los demás dicen cuando nos inferiorizan? ¿Es verdad que yo no soy otra cosa más que eso? Es decir, mi aparecer, en términos del racismo más burdo, mi piel. Lo que se dice y se ve de mí. ¿Cuál es mi verdadero estado civil e histórico? Y aquí lo que se pretende no es digamos, suscribir la conciencia occidental del negro, sino la declaración de la propia identidad. Pero una propia identidad que trata de reconstruirse en términos de emancipación, ¿no? Bien, por aquí, claro, es esa exterioridad en la que se ha situado al negro. Claro, Membe habla de diferentes maneras de lo negro, el negro. Claro, en el texto escrito se distingue bien porque la cursiva es cuando habla de lo negro tal como resulta de la inferiorización. Cuando se dice oralmente, pues hay que subrayarlo. Bueno, se podía acudir a otros términos, igual cuando los hispanos o latinoamericanos, en algunos contextos como los nuestros, desde planteamientos racistas se habla despectivamente de sudacas, ¿verdad? Pues lo equivalente sería negrata, ¿no? Y juega con esa terminología el propio Membe, sobre todo desde el punto de vista de la grafía, ¿no? Bien,
Habla aquí cómo se ha dado esa exteriorización, esa falsificación de sí mismo por los otros, ese estado de exterioridad extremo. Eso se hace a través de gestos que constituían elementos singulares de la experiencia negra, así como el drama consecuente. También y fundamentalmente, aquello que el sujeto negro habría sufrido es una experiencia de muerte civil, caracterizada por la negación de la dignidad, la dispersión y el tormento del exilio. En esas tres experiencias son las que se han dado estructural e históricamente a través de la esclavitud, la colonización y el apartheid, ¿no? La esclavitud, bueno, los imperios coloniales hasta el siglo XIX, la colonización, que sigue dándose bajo nuevas formas, y el apartheid, que se reproduce, bueno, Sudáfrica era el caso más clamoroso, salió del apartheid, no se superaron todavía las cuestiones fundamentales, unas cuestiones fundamentales que el apartheid implicaba, bueno, pero es que cuando se dice que Israel practica una necropolítica en grado sumo, pues efectivamente que el pueblo palestino sufre un apartheid clamoroso, hiriente en el día a día, con una humillación extrema. Sería un caso en el que se verifica lo que Membe llama eh, el devenir negro del mundo, ¿no? Bien, pues va estudiando todo esto, llegamos al final de lo que debe ser razonablemente, ya lo hemos pasado, el tiempo de mi exposición, pero en fin, no me resisto a aludir a algunas líneas más. Más adelante, en otro capítulo sobre diferencia y autodeterminación, esto es muy interesante. Membe cita a Fabián Ebousi Boulaga, un filósofo también de origen africano, que dice que propone releer la diferencia, a la vez como memoria vigilante, como modelo de identificación crítica y como modelo utópico. La diferencia negra no constituye en sí misma ni un gesto de inocencia, ni un gesto de autodeterminación. En cuanto que memoria, se trata de una diferencia que ha sido vencida y humillada, pero que es una diferencia que posee elementos que han sido ya objeto de una pérdida irreparable. Claro, la cuestión es, claro, la historia no tiene marcha atrás, pero cómo lo que esa memoria nos trae de esa historia de sufrimiento, de injusticia y de humillaciones padecidas, cómo eso, y es lo que plantea Ebousi Boulaga, cómo eso se transmuta en una función liberadora. Es ahí a donde hay que llevar la diferencia, a una función liberadora. Y una función liberadora en el seno de las propias democracias occidentales, no solo en países africanos, en países donde la realidad del esclavismo estuvieron mucho más a flor de piel, mucho más en los mismos países occidentales, porque lo que se evidencia en los países occidentales es que, bueno, las democracias liberales, bueno, no fueron liberales en tanto que racistas. El racismo negó, pues, ese liberalismo, la igualdad de derechos, la ciudadanía. En ese sentido, pues, claro, la Revolución Francesa no fue consecuente, por ejemplo. ¿Dónde fue la Revolución Francesa consecuente? En Haití, ¿verdad? En la revolución, en fin, de las personas que estaban esclavizadas, de esa población mayoritaria que se rebeló. Y para concluir, pues, ¿dónde pone su objetivo Membe? Pues en construir, y es palabra literal, citando a Messese, y con esto conectamos con el principio, en construir una más amplia fraternidad e incluso un humanismo a la medida del mundo, de un mundo donde quepamos todos y estemos todos desde el reconocimiento igualitario de lo común que compartimos y de la dignidad de la cual todos somos acreedores en la misma medida. Las últimas líneas, las últimas páginas están dedicadas a una crítica de esta Europa fortaleza, que con nuevos muros, que con la manera como hace valer las fronteras, que con las políticas de control migratorio, pues sin duda no está contribuyendo, ni mucho menos a esa humanidad de un mundo nuevo, a ese crecimiento en humanidad, pero que es la humanidad compartida, como Membe dice, igualitariamente por todos, que deje atrás la inferiorización que las razas suponen y que los colonialismos explotaron al máximo, hasta el extremo de lo inhumano, con la deshumanización que ello comportó y sigue comportando en lo que no se ha eliminado de esa herida colonial. Pues hasta aquí mi exposición.
pues en el tiempo que resta, Javier, tú te encargas de coordinar lo que sigue para las intervenciones a las que haya lugar. Muchísimas gracias.